La palabra de Dios es una de las herramientas por medio de las cuales podemos salir adelante y no solo eso, sino realmente ser victoriosos ante las situaciones adversas que se nos presentan diariamente. Es sin dudar un cúmulo enorme de sabiduría que encontramos a la mano, pues al abrirla podemos ver grandes joyas, incalculables piezas que son cimientos importantes y necesarios que debemos tener como esa ancla inmovible que arraiga nuestra vida en esta tierra, lugar en el que Dios nos ha colocado para ser estandarte y un ejemplo para todos los que nos rodean. Por tal motivo, como dijera el apóstol Pablo en una de sus cartas en la cual expresa que no se cansaría de estar recordándonos vez tras vez las mismas cosas hasta que éstas quedaran grabadas en el corazón y conociéramos la importancia de mantener fresca y viva esta palabra que no cambia, sino que permanece para siempre. En la medida en que acumulamos y practicamos estas enseñanzas, seremos en gran manera bendecidos. Así es que no debemos cansarnos, sino continuar nuestra carrera poniendo como una prioridad la lectura de la misma, la cual nos da sabiduría y la capacidad para actuar como se debe. Y en el momento en el que estamos leyendo, meditando, aprendiendo de memoria alguno de los versos, este llegue a ser un momento placentero, agradable, emotivo y hasta inspirador, en donde depende de nosotros el no caer en lo monótono, sino seamos partícipes y, por qué no decirlo, ser protagonistas de esas fascinantes historias que siempre nos motivan e incrementan la medida de fe que nos ha sido dada. Muchas veces corremos contracorriente, porque la manera de pensar de los que no conocen las Escrituras es muy diferente a la forma en la que cada día somos enseñados. Lo que Dios desea para cada uno de sus hijos es que lleguemos a ser conocedores de su infinito amor y de sus mandamientos que están escritos para ser una ayuda, que podamos utilizar en el momento adecuado y que por medio de ellos logremos lo que otros no pueden entender porque no conocen a este Dios maravilloso y asombroso que tenemos como Padre. Ellos buscan solucionar las cosas basados en sus conocimientos y estos se quedan cortos a los pensamientos de Dios, que son tan amplios y vastos que no podemos entender, pero son eficaces, pues están basados en la verdad y por lo tanto nunca fallan si los llevamos a cabo al pie de la letra como debe ser. Pero ¿por qué es que, a pesar de conocer lo infalible de las Escrituras, decidimos hacer lo que no debemos o lo que los demás están haciendo? ¿Por qué es que actuamos y hacemos cosas descabelladas que hasta nosotros mismos, después de hacerlas, nos asombramos de nuestro proceder? Necesitamos estar pendientes y actuar de acuerdo a lo que la palabra nos enseña y no dejar lugar a pensamientos humanos y formas de actuar comunes en la sociedad, pero que nos alejan del camino de Dios. Tenemos que recordar que para los incrédulos, la forma en la que debemos hacer las cosas les pueden parecer absurdas. Para ellos, no tendrán sentido. Cuando procedemos de acuerdo a los lineamientos divinos, ellos los pondrán en duda, porque sus decisiones se basan en el conocimiento y la razón para resolverlas. Sin embargo, Dios tiene formas particulares de cómo hacer las cosas
y nosotros hemos comprobado su eficacia. Por lo tanto, las obedecemos porque sabemos que es lo que debemos hacer. Para los que no conocen a Cristo es ridículo nuestro actuar. Hasta pueden decir que sería tonto hacer las cosas de esa manera. Posiblemente hasta se rían, pero más tarde se dan cuenta de su error al ver los resultados que obtenemos al seguir el planteamiento de Dios, que resulta ser más sabio que los planes humanos y podemos decir que la sabiduría de ellos mismos. Cuando Dios está presente, siempre habrá una gran diferencia y para ello tomamos el ejemplo de Daniel. ¿Quién hubiera pensado que las decisiones radicales de este joven y sus amigos serían la mejor idea para llegar a ocupar los mejores lugares de importancia en aquel reino al cual no pertenecían? Si hubieran seguido las indicaciones naturales que dicen que a la tierra que fueres, haz lo que vieres, se hubieran perdido de estos privilegios que obtuvieron al tomar en cuenta sus raíces y las formas establecidas por Dios de cómo conducirse, de cómo hacer las cosas, a pesar de no estar en su patria. Estos jóvenes conocían a Dios y sabían que serían respaldados por Él si obedecían sus mandamientos. Lo hicieron y no encontraron en ese reino hombres más sabios que ellos. Ese rey y todo ese reino pudo darse cuenta de quién era el Dios al que adoraban estos jóvenes. Hombres determinados y firmes en sus convicciones que mostraron la grandeza de ese Dios al cual servían y amaban profundamente. Y a pesar de que fueron confrontados por sus acciones, ellos sabían que Dios no los abandonaría y respaldaría sus vidas por la obediencia a sus mandamientos que los tenían guardados y sembrados en el corazón. Estos jóvenes nos dan una gran enseñanza, porque a pesar de su corta edad, ellos manifestaron mucha sabiduría en sus palabras y en su comportamiento. Posiblemente los sabios de ese país hasta se burlaron de ellos, pues los consideraban débiles. Nunca pasó por su mente que llegaran hasta donde Dios tenía planeado colocarlos. Porque es Dios quien levanta nuestras cabezas. Es Dios quien se ocupa de nosotros. Por eso es tan importante saber que nos conviene alinearnos a los planes y propósitos que Él mismo ha escrito para cada uno de sus hijos. Somos nosotros los que decidimos cumplirlos y mirar con nuestros propios ojos cómo la Escritura se cumple cuando dice que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y que la debilidad de Dios es más fuerte que ellos. Así lo dice la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, verso 25, en donde nos anima para seguir perseverando en la búsqueda del rostro de nuestro Padre. Y dice, así que lo que parece una tontería de Dios es mucho más sabio que la sabiduría de este mundo. Podría pensarse que Dios es débil, pero en realidad es más fuerte que cualquiera. Te invito a dar like y a suscribirte a este canal y además te animo para que invites a más personas a ser parte del mismo. Nos vemos sin falta la próxima semana en la siguiente cápsula de vida.